Va. La situación en la Franja de Gaza se pone cada vez más difícil y muchos dicen lejana a una solución inmediata. Ha llegado a Israel hace unas horas atrás el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, manifestando que apoyará al gobierno del señor Netanyahu, o en todo caso a su país, hoy, mañana y siempre. Pese a que dentro de su propio país está teniendo una oposición muy dura, con manifestaciones en lugares públicos que no voy a mencionar, pero que usted seguramente ya los ha visto en otros espacios del Internet, con expresiones en todo el planeta que tienen que hacerle pensar. Mientras tanto, el gobierno de Rusia ha pedido en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y además en la Asamblea General que se lleve a cabo una investigación inmediata y profesional. De hecho, se ha tenido una segunda versión de parte del gobierno del señor Netanyahu diciendo que ellos no son los responsables y que tienen los videos y que tienen las muestras y que le mostraron en el celular al presidente Biden qué es lo que había pasado, ¿no? Sin embargo, hablando con gente que está vinculada a la labor diplomática sobre todo, nos han expresado lo siguiente: todo el mundo sabe qué pasó, pero nadie quiere mostrar algo que existe y existen muchas copias. Fotos satelitales. Todas las potencias que tienen satélites tienen apuntando sus cámaras a esa región. Y todos tienen o foto o video. Aquí alguien tiene que armarse de valor y presentar ese material. Jesús López Almejo es una de las voces más desarrolladas en el Internet, maestro universitario, doctor en Relaciones Internacionales y además querido amigo aquí en Prensa Alternativa, que tiene una opinión y un análisis muy profundo y sesudo y que está con nosotros para profundizar en este tema. Búsquenlo en su canal, Tu Profe de RI, de Relaciones Internacionales. Jesús, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Mi querido Juan José del Castillo, es un placer, un honor y muchas gracias por estas inmerecidas palabras. Como dices, la prensa alternativa hoy es más necesaria que nunca porque se necesita un balance ante la vorágine informativa o desinformativa que nos hace víctimas y que nos viola o nos priva de un derecho humano como es el derecho a la información. Porque la información, decía George Orwell en aquel libro que escribieron en los años 40, 1984, en donde preveía el manejo y la manipulación de masas, te hace amar al opresor y odiar a quien te puede ayudar. De ese tamaño la importancia de la prensa alternativa y por eso me da mucho gusto volver a intercambiar reflexiones contigo, querido Juanjo. Hermano querido, llegó el presidente de los Estados Unidos a Israel después de que el presidente de la autoridad palestina dijera: no me reúno con usted, no voy a estar con el rey de Jordania. Creo que es la primera vez que alguien le dice al presidente de los Estados Unidos: no voy a lo que tú me invitaste. Creo, no, probablemente hay otros momentos. Primeras impresiones de esta visita. Primero que nada, como bien lo dices, Joe Biden tuvo que acotar su agenda únicamente para estar en Israel, porque en Jordania, tanto el rey Abdalá II como Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina, rechazaron encontrarse con él en razón del incidente del Hospital Batista que ya mencionaste, ahí en la Franja de Gaza, que luego Israel manipuló porque publicó un video para decir: nosotros no fuimos, pero presentó un video del año 2022 para decir: fueron, como dijo Biden cuando llegó a Tel Aviv, fueron los del otro equipo, ¿verdad? No fueron ustedes. O sea, los del otro, así literal, los del otro equipo fueron los que cometieron este incidente, pero no ustedes. Por eso venimos a ustedes a darles toda la ayuda. Y como Biden había estado tuiteando, tuiteando y tiktokeando y anunciando en sus redes sociales que iba hacia el Medio Oriente a mostrarle a Israel su amplia solidaridad y a condolerse con ellos por las pérdidas de las víctimas que tuvieron en razón de los ataques
del Hamas. Bueno, pues resulta que el rey de Jordania y el rey y Mahmoud Abbas le dicen, entonces nosotros no nos vamos a reunir contigo porque nada más vienes a reforzar el rollo, la narrativa que ya traes predispuesta, en donde vuelves a criminalizar a los palestinos y a revictimizarlos, porque además Joe Biden anuncia que trae un paquete de $100 millones para aliviar la suerte de los palestinos en su proceso de desplazamiento del norte de Gaza al sur de la Franja de Gaza, en donde, por cierto, Israel todavía no permite que se abra el paso de Rafah, que sería un punto fronterizo que tendrían que trabajar y administrar el gobierno de Egipto con el gobierno palestino. Pero Israel controla mares, controla puntos terrestres y también controla el espacio aéreo, de tal suerte que cuando se intentó abrir, llegaron ahí el castigo punitivo y en este caso, bueno, pues los palestinos, además de asediados, además de martirizados, mira, Juanjo, esto que estoy diciendo no es poca cosa, y que por lo menos quede un registro de que aunque no podíamos hacer nada de otra manera, por lo menos la solidaridad moral con la humanidad que quede de manifiesto, es decir, nos solidarizamos con las víctimas de todos los conflictos. Cuando fueron asesinadas las personas ahí en Perú, nos solidarizamos con Perú a manos del gobierno de Boluarte, y que luego invisibilizan y que luego criminalizan para no sentir pena. Entonces, en Israel, lo que ha estado sucediendo con Gaza son ataques cuya cantidad de pólvora, cuya cantidad de artillería... Vamos a tratar de utilizar términos que se ajusten a las limitaciones lingüísticas del caso. Mira, pues equivalen a una cuarta parte de una bomba nuclear de ese tamaño. Entonces, no podemos estar pendejeando con el condenar el holocausto todo el tiempo si no condenamos también esto, si no lo exponemos. Y Joe Biden y la Unión Europea le fueron a dar carta abierta al Bibi Netanyahu, que está acusado de corrupción, que está acusado de enriquecimiento ilícito, que está acusado de tráfico de influencias por la misma Fiscalía de Israel y que ya casi tenía un pie fuera del gobierno de Israel y que ha aprovechado todo esto para crear un gobierno de unidad. Recordemos que su gran problema derivaba o estribaba también en que quería controlar a la Suprema Corte de Justicia de Israel, al Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque quería subordinar las resoluciones del Poder Judicial en Israel al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si lo encontraban culpable, entonces al ser el jefe del Ejecutivo, él podía disminuir el efecto de los castigos hacia sí mismo. Por eso las grandes manifestaciones y las protestas que durante todo 2023 tuvieron lugar ahí en Israel. Pero ahora la gente dice, pues está mostrando mucha rudeza, pero no fue capaz de protegernos. Entonces este señor se tiene que ir en cuanto termine el bombardeo. ¿Qué escenario nos plantea eso, Juanjo? El escenario que nos plantea es que este señor va a alargar lo más que se pueda para ver si pasa algo, alargar la crisis, porque él se nutre de la crisis, se nutre del conflicto, se nutre del abuso en un conflicto completamente asimétrico. No lo quisiera ver yo frente a Irán, a ver si tendrían esa misma ventaja y si presumirían su domo como lo presumen ahora. Entonces, o con Turquía. Entonces, la Unión Europea en persona, dos personajes claves, como Ursula von der Leyen, viajaron el fin de semana, o dicho de otra manera, la primera semana de octubre a Tel Aviv para solidarizarse con Netanyahu, y después con las víctimas del conflicto, pero del lado de Israel. Y a esta señora von der Leyen, ya una cantidad importante de europarlamentarios le dijeron, oiga señora, primero la diplomacia de la Unión Europea, la política exterior de la Unión Europea no es facultad suya como presidenta de la Comisión Europea. Así que no vaya a ningún lado a presentar una postura individual como si fuera una postura de toda la Unión Europea. Usted no habla por Irlanda, usted no habla por Europa, usted habla por usted misma. Cuando competa a sus facultades, entonces limítese a eso. El otro mandatario que fue
relevante también es Olaf Scholz, ni más ni menos que el canciller o el mandatario del país económicamente hablando más importante de Europa, y dijo: la posición de Alemania está al lado de Israel. No hay otro lugar para Alemania más que estar del lado de Israel. Y Joe Biden hoy llega y le dice: te traemos todo el arsenal que te quieras, que necesites, que te imagines. Te vamos acercando portaaviones nucleares para que si terceros países se quieren acercar, pues los podamos disuadir de que no hagan nada en contra tuya. Disuadir. Y además, Disuadir entre comillas. sí, disuadir entre comillas. Y además te traemos, le dijo, un paquete, vamos a aprobar un paquete millonario de ayuda para aliviar tus problemas de seguridad. ¿Qué están haciendo, Juanjo? Pues dándoles carta abierta para que no solamente no sientan remordimiento por lo que están haciendo en Gaza, pero además les están alentando a que lo hagan. Por eso en la Unión Europea hubo una postura bastante crítica por parte de algunas ministras del más alto nivel del gobierno español, en donde Joana Belarra y también Irene Montero le piden a Pedro Sánchez 3 cosas importantes: el reconocimiento del Estado palestino, 2, que rompa relaciones con Israel, y 3, que solicite a la Corte Penal Internacional el arresto de Bibi Netanyahu. ¿Tú crees que Pedro Sánchez se va a animar después de haber escuchado hoy a Joe Biden diciendo: esto es inquebrantable y cualquiera que intente ponerse en contra de Israel, pues te encontrará también con el yugo de los Estados Unidos? Ahora, en este escenario, ¿cuál es la posición del presidente Biden, que llega con las cacerolas sonando en las calles de su propio país, como en la de todos sus aliados? Hace unas horas, como comenté, se ha tenido noticias de grupos de gente simpatizante con la causa de Palestina, movilizados dentro de instalaciones oficiales, no voy a mencionarlos, pero dentro de instalaciones neurálgicas del poder allí en Washington, pero movilizaciones en el planeta entero. Informes, toda la noche hemos tenido informes de que han habido situaciones complicadas en misiones diplomáticas en Turquía. O sea, ya no digo, no me pongo a contarlos porque realmente los números y el tiempo no nos alcanzaría. Llega muy debilitado, y aquí pongo aquí tu saber, requerimos tu saber, porque Estados Unidos mueve la ficha más grande, la diplomacia presidencial. Se entendía que este viaje era para decirle: Netanyahu, no puedes entrar por tierra a la Franja de Gaza porque vas a desarmar el changarro de todos. Este negocio no solo es tuyo, se va a ver muy mal si es que te atreves a entrar. Ya la movilización está en todo el planeta. Te apoyo lo que quieras, pero no entres a la Franja de Gaza porque no va a salir bien. Ahí en México hay un señor, López Almejo, por ahí hay otro de acá, que agarra un micrófono y hacen millones de visitas, y ya no se puede tapar esto. En el 2000, en el 2006, teníamos el control de la narrativa, ¿sí? Llega un Joe Biden que puede considerar un éxito. ¿Qué se puede considerar un éxito en este viaje para él? Yo lo que identifico de todo lo que mencionas, querido Juanjo, es que Joe Biden busca la reelección a como dé lugar, pero me parece que le puede salir el tiro por la culata, y me explico por qué. Históricamente, en las elecciones de Estados Unidos, aquellos políticos que abiertamente se confrontan con Israel no se reeligen más. Los grupos pro-Israel en Estados Unidos son muy fuertes. Está, por ejemplo, el AIPAC, el American Israel Public Affairs Committee, que es brutal, o sea, es muy sofisticado en la manera de presionar a los funcionarios, a los congresistas, a los senadores, a los gobernadores, o sea, en todos los niveles. Incluso son un caso de estudio paradigmático para aprender a cabildear. Saben, se conocen el timing político, se conocen los límites del sistema de Estados Unidos, son muy profesionales en el arte de la presión, y por eso
en Estados Unidos les causa tanto pánico a los congresistas, a los políticos que aspiran a mantenerse en los cargos por mucho tiempo, confrontarse con Israel. Y Biden, y que hay un hecho paradigmático también, que yo lo explico en mi libro, aquí en el libro del conflicto palestino-israelí, que justamente hablo de esto, de la narrativa sionista, lo que quedaba en teoría, a la política de hechos consumados, a lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, que no está pasando nada más ahora, viene pasando desde hace 75 años. Pero Biden no quiere que le pase lo que a Bush padre. Fíjate, Bush padre venía como héroe de guerra de Irak. Había cacheteado a Saddam Hussein en los años, a finales de los 90, del año 90. Acababa de triunfar en la Guerra Fría. Había logrado la desintegración de la Unión Soviética. Era un héroe de guerra que se aventaba desde paracaídas ya siendo un anciano. Buscó la reelección. Ya había sido vicepresidente de los Estados Unidos, como Biden. Ya estaba viejito, como Biden. Tenía todas las tablas, como Biden. Y además había sido director de la CIA. O sea, Bush era casi indestructible. Y además muy respaldado por los lobbies petroleros tejanos. O sea, tenía todo: recursos, carisma, capacidad política, victorias, tanto como vicepresidente de Ronald Reagan, el actor hollywoodense que duró 8 años siendo presidente de Estados Unidos, y después como presidente. No había, digamos, dificultad en que pudiera derrotar a un primerizo, a un jovencillo ahí, pues un vagabundo ahí que le pusieron enfrente para legitimar una reelección, como Bill Clinton. Pero Bill Clinton, desde que llegó, siempre llevó una política súper pro-Israel. También Bush. Pero Bush, tú sabes que cuando se acaba la Guerra Fría y cuando tienen de rodillas a Saddam Hussein, Bush lanza la política del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial consistía en la pacificación de las diferentes regiones en Asia-Pacífico, en el Medio Oriente, en África, acá mismo acabar con las guerrillas en América Latina, pues porque ya se había caído el otro significativo, el rojo, el soviético. Pero en el Medio Oriente, eso implicaba sentar a Israel a negociar con Jordania, con Siria, con Líbano y con Palestina. Pero Israel aceptó lo otro, pero nunca aceptó sentarse a dialogar con los palestinos, porque decían que los palestinos pues no tenían estado, no existían. ¿Quiénes eran los palestinos? Bueno, James Baker, el secretario de Estado de los Estados Unidos en esa época, de Bush, se atrevió a presionar más y le terminaron cortando la cabeza. O sea, pidieron su cabeza. En términos literales, ¿no? Terminó despedido y ya no se supo. Tuvo que andar trabajando después como consultor de centros, think tanks, de centros de pensamiento, porque ya no tuvo cabida en el juego político de Estados Unidos. Y pusieron a Schultz, ¿no? Un secretario más afín a Israel. Y el mismo Bush, pues, ¿qué crees? No importó todo el récord que tuviera, como se tuvieron relaciones muy ríspidas, porque Estados Unidos se atrevió a cortarle un préstamo de $10,000 millones que le tenía prometido Israel para poder recibir a judíos que venían desde Rusia, y principalmente desde Rusia y también de Etiopía, porque estaban perdiendo la carrera demográfica con los palestinos. Por cada 2 judíos que nacían 6 palestinos. O sea, hay un profesor, Ayman Youssef, de la Universidad no me acuerdo si es de Nablus o de Calquilia palestino, que él dice: yo le digo a los palestinos, no opten por la violencia, vayan a sus casas, sean felices con sus mujeres, reproduzcanse, y en 40 años nos vemos con los israelíes. ¿Por qué? Porque en 40 años la cantidad de población que habrá en el territorio que Israel domina, tanto como Israel, como en el territorio que ocupa ilegalmente, habrá más palestinos en 40 años que en el mismo Israel, porque la tasa demográfica sigue favoreciendo a los palestinos. Para eso los israelíes hacen lo que se llama la alía, es recibir migración, incluso de judíos hasta conversos, para garantizar que el Estado no se desnivele. Y Bush, cuando se cae la Unión Soviética, pues 1 millón de judíos soviéticos o que vivían en territorios soviéticos se les permitió salir, cosa que para Israel fue una bocanada de aire fresco, querido Juanjo, porque
estaban perdiendo la carrera demográfica y que te llegaran así de golpe 1 millón de judíos. Estados Unidos se había comprometido a prestarle 10,000 millones de dólares a Israel, pero además préstamos con muchas facilidades. Pero Bush, entonces, cuando quiso sentar a Isaac Shamir, un derechista que sustituyó a Menachem Begin, también de la derecha, pariente ideológico de Benjamín Netanyahu, de hecho es su mentor, ¿no? Renegó Shamir y dijo, no nos vamos a sentar, y no nos vamos a sentar. Y luego, bueno, afortunadamente Shamir perdió las elecciones y llega Rabin con Shimon Peres y empiezan las conversaciones. Fracasó la Convención de Madrid del 91, pero después anunciaron en el 93, 2 años más tarde, las pláticas de Oslo, que después en el 95 se convirtieron en Oslo II, los diálogos de Taba con Egipto, en donde se reconocería un Estado palestino, pero más bien una autoridad palestina, un gobierno interino que sería puesto a prueba. ¿Quién sería el evaluador? El mismo Israel, que era juez y parte. Israel decidía qué tanto cumplía con ese acuerdo en razón de que viera que los palestinos sí estaban cumpliendo. Pero lo único que se consolidó en ese proceso de paz fue el apartheid, el sistema de separación de unos y de otros. Pero volviendo al tema de Bush, Bush se atrevió a negarles de momento, temporalmente, los 10,000 millones de dólares hasta que no se sentaran a negociar con los palestinos, y Bush ya no se religió. El que ganó fue Bill Clinton, el que dijo, nosotros estamos, como este discurso de Joe Biden de ahorita. Hoy, mañana y siempre. Haz de cuenta que estaba yo escuchando a este señor, a Clinton, en 1992, diciendo, nuestra amistad es inquebrantable y abrácenme que yo les sabré corresponder. Así que Biden está evitando que le pase lo que a Bush, está buscando que le reelijan, pero me parece que tampoco está leyendo muy bien la situación política en Estados Unidos, porque hoy mismo, mientras estamos hablando, cientos de judíos estadounidenses de la organización Voces Judías por la Paz están en el Congreso de los Estados Unidos, literal, se metieron al Congreso, se sentaron adentro del Congreso en el Capitolio. En el Capitolio, y dicen, no nos vamos a ir hasta que el Congreso solicite formalmente el alto el fuego contra Gaza. Miles de judíos estadounidenses están afuera de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos, una cosa refrescante, porque con eso... Es algo que nunca se había visto en la historia en esa dimensión, ¿no? O sea, tú eres un hombre que se ha dedicado mucho al análisis profundo de esto, pero yo no encuentro una respuesta similar en la historia de una respuesta de esta dimensión, de la sociedad civil. Es refrescante, mi querido Juanjo, porque con eso también se evitan los brotes de antisemitismo, sobre todo aquellos que tienden a generalizar y a confundir israelí con judío, porque no todos los judíos son israelíes, hay judíos en todos lados, se puede ser no judío todos son sionistas. O se puede ser judío por religión. Entonces, efectivamente, ni todos los sionistas son judíos porque hay muchos cristianos evangélicos sionistas, ni todos los sionistas son judíos por la misma razón que acabo de mencionar. Y, ojo, estos señores, estos judíos, por la voz judía, se llama Voces Judías por la Paz, están adentro 350 personas, incluidos rabinos, que están haciendo oración mientras hacen cantos que dicen, cese al fuego ahora y no en nuestro nombre. Lo que sucede allá es un genocidio y con eso no estamos de acuerdo porque hemos sido víctimas de eso, no en nuestro nombre. Eso también lo hacen en Nueva York y eso Sleepy Biden no lo está considerando porque, ¿qué crees? Ellos... Ese escenario es el que yo veo. Sobre esto hay un escenario. En escenarios anteriores, las movilizaciones eran básicamente de cierta élite intelectual, en Europa sobre todo, ¿no? Ciertos espacios, pero no era algo de lo que se comentara en normal, ¿no? Porque era como algo tan lejano y podían pasar barbaridades, pero no había una cobertura mediática. Ahora pasa algo en un hospital en Gaza y a los 3 minutos el J, Jesús y cientos de miles de youtubers más o gente que tiene un micrófono y una cámara tienen el material y pueden contrastar y pueden cruzar información y esto se ha vuelto incontrolable. Yo tengo la sensación que
Biden y todo el entorno que le acompaña, el señor Netanyahu y todo el entorno que le acompaña, no saben jugar en estas aguas, no saben cómo moverse en un escenario de esta dimensión. No voy a profundizar en los mensajes que se vieron minutos después del colapso del hospital en Gaza, pero las publicaciones que llegaron y publicaciones que luego fueron borradas por parte de funcionarios acreditados del gobierno de Israel eran terroríficas, porque no solo reconocían el evento, sino que literalmente hacían aplauso de lo mismo. Muchos o todos fueron borrados en los primeros minutos, quedan las capturas de pantalla, pero eso confirma mi creencia de que son grupos que siempre se acostumbraron a tener el poder de la cámara y no saben cómo moverse en estos escenarios, y que esta corriente mundial que recorre el planeta como una descarga eléctrica los tiene desubicados. Por ahí que soy demasiado ingenuo, inocente, muy creyente de la buena voluntad, pero es la impresión que tengo. No sé qué opinas tú. Efectivamente, mi querido Juanjo, y lo que te estaba comentando al final, no sé si alcanzó a escuchar, pero estos son votantes naturales del Partido Demócrata y también tienen capacidad de movilizar. Okay. O sea, son los judíos de a pie de Nueva York y de Washington que no tienen los recursos de las grandes empresas patrocinadoras vinculadas a Israel, pero sí tienen capacidad de movilizar a las bases. Entonces, a Biden me lo están poniendo ya en una situación que no conocía antes, porque estos judíos son progresistas. Las voces judías por la paz, Jewish for Peace Now y todos ellos, son el AJC, ¿no? Son organizaciones con capacidad para movilizar a las bases que son históricamente demócratas, por considerar que el Partido Demócrata es, en cuanto a derechos sociales, el más progresista. Su propia base se está moviendo entonces. Sí, y esta era una jugada que no esperaba Joe Biden, porque históricamente el tema de Israel pues había generado solidaridad entre las comunidades judías de la diáspora, pero hay una disidencia muy importante en este momento que dicen, perdona, una cosa es los ataques antisemitas, es decir, el ataque a la comunidad judía en razón de su etnia o de su religión, de su profesión de la fe, como la islamofobia o el anticristianismo, que luego también está bastante marcado, pero no se ha problematizado tanto. Y otra cosa es que, con justicia, cuestiones a un personaje como Netanyahu, que se está tirando la imagen de Israel para siempre y que no le está importando, porque finalmente él ya va de salida. Entonces tú dices, no en mi nombre, y también me parece que Joe Biden podría ponerse en aprietos, es decir, buscando la reelección, y por eso va cuando ya Jordania y Abbas le dicen, no te vengas para acá, ni te vamos a recibir. Es la primera vez que se bajan a un presidente de Estados, o sea, que se bajan la reunión de esa manera, ¿no? O sea, es como que nunca, no saben moverse en ese escenario, que le digan, no vengas. ¿Y sabes cómo se la sacó de la manga? Dijo, soy el primer presidente de Estados Unidos que viene a Israel mientras Israel está en guerra. Debería decir, mientras Israel está apabullando a unos pelados que no tienen capacidad de respuesta asimétrica. Porque luego muchos me dicen, oye, pero pues Ucrania, Rusia, sí, nada más que Ucrania tiene territorio, tiene un ejército, tiene el apoyo de 35 de los países más millonarios del mundo que le han surtido de tanques, misiles. Sí me explico que hay una diferencia brutal, pero además recordar que lo que sucedió en Ucrania es un golpe de Estado de 2014 que tiene como el origen la beligerancia rusa, porque hay que recordar que Rusia incluso les había donado Crimea en el 97, pero en el 2014 derrocan a quien había ganado las elecciones limpiamente, y ahí la Unión Europea se queda callada, y Victoria Nuland, pro-israelí, estadounidense, subsecretaria de Estado, dice, fuck Europe, ¿no? A la fregada a los europeos. Esto se hace porque se hace. Entonces Rusia responde quitándoles Crimea y lo que vimos el 24 de febrero del 22. Pero si incluso fuera símil, ¿por qué los ucranianos tendrían derecho a defenderse? Y les han metido 200 mil millones de dólares. Ahí la incoherencia, pues, y Europa ha sacrificado incluso su propio bienestar,
que lo van a resentir en el mediano y largo plazo, pero acá las únicas posturas valientes que hasta este momento, y mira que yo las he criticado mucho, a las de Podemos y a los de Sumar en España, pero hasta les digo europillos y europeones, pero ahora en este tema particular están presentando, digamos, la postura más coherente y valiente, y me es bastante refrescante ver a estas voces judías por la paz que están diciendo: no en mi nombre, Netanyahu, no me representas, y esto que se tiene que parar de inmediato. Nos indignan los ataques del Hamas, nos indignan, pero esto también es igual o más indignante, porque es la causa estructural de la violencia permanente, mi querido Juan José. Rusia pidió en el Consejo de Seguridad y ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, primero una resolución para alto al fuego que fue votado en contra por el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Francia. Y bueno, la propuesta fue presentada por quien preside, que es Brasil. Ahora en la Asamblea General se vuelve a presentar y el pedido era básicamente: emitamos una resolución para que haya un alto al fuego inmediato. ¿Qué hay allí? Xi Jinping con Putin, algunos han dicho, no, pues están allá ahorita en Pekín disfrutando del mejor sushi del planeta y viendo cómo esto se incendia por todos lados. ¿Qué percepción tienes sobre eso? Ahí lo que te puedo comentar es que esto, simple y sencillamente, es la crónica de una muerte anunciada, como diría esta clásica novela del Consejo de Seguridad, y nos revela, nos evidencia de cuerpo entero la obsolescencia programada del Consejo de Seguridad y de todas las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por la siguiente y sencilla razón: es un órgano que sigue respondiendo a la lógica del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuántos años han pasado y cómo ha cambiado el mundo desde entonces, desde el 45 a la fecha? ¿Qué sucede ahí? Que ahí hay 5 países, 3 ganadores de la Segunda Guerra Mundial y 2 free riders. Me parece que ya lo hemos comentado alguna vez. Es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia. Los ganadores son Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los free riders ahí son China y Francia, que fueron derrotados en la guerra, pero que fueron rescatados y convidados a compartir el pastel de ganadores en el Consejo de Seguridad, que toman decisiones y que acordaron que para que una resolución del Consejo de Seguridad sea válida, a pesar de que son 15 miembros, 5 permanentes, los que acabo de mencionar, y 10 no permanentes, que se supone que cada 2 representan a todas las áreas geográficas del mundo y que tienen derecho a estar 2 años únicamente y se pueden reelegir, pero si hay un periodo de 2 años de por medio, es decir, no hay reelección inmediata, pero sí puede ser. Pero no tienen derecho a veto tampoco, ¿no? No tienen derecho a veto. ¿Pero qué significa el veto? Es el voto por consenso, que significa que si un solo país de los 5 permanentes vota en contra de cualquier resolución, tiene que ser así, votar en contra, porque si se abstiene la resolución pasa, pero si vota en contra se anula. Ese es el acuerdo que se llegó en 1945. Entonces, cuando se tocan intereses de Estados Unidos veta las resoluciones. Cuando se tocan intereses de Rusia, Rusia veta las resoluciones, y así cada uno de ellos: Francia, el Reino Unido, China. En este caso, Rusia ya ha presentado una resolución, la del alto el fuego total y la de impulsar el Estado palestino. Y ahora Brasil en este momento es presidente, porque cada miembro del Consejo de Seguridad tiene la presidencia rotativa un mes. Entonces, si en este mes te cae la tragedia, pues tienes que entrarle al quite. Y la ventaja, digamos, de la presidencia del Consejo de Seguridad es que tú influyes en la agenda. Brasil quería hablar de la agenda verde, pero le tocó el tema de la política dura, de la política gruesa, la política coercitiva, y le tuvo que entrar. Entonces Brasil presenta esta resolución en el Consejo de Seguridad que habla de pautas o pausas humanitarias para que permitan el ingreso de medicamentos, de comida, de agua, y que también permitan la salida de personas que se quieran ir de la Franja de Gaza. Estados Unidos la vetó inmediatamente. Dijo: nada de pautas, nada de pausas. ¡Pum! Vetada. Francia, Japón, en esta ocasión sí votaron a favor. Rusia y Reino Unido se abstuvieron, pero Rusia dio una razón.
Primero que nada dice, me abstengo porque la abstención no anula la resolución, pero me abstengo porque yo quiero la paz total, el cese al fuego completo, no solo pausas humanitarias. Y Estados Unidos dice nada de pausas humanitarias. Y el Reino Unido también dice nada de pausas humanitarias, pero como yo fui el creador de este conflicto hace más de 80 años, entonces mejor no digo nada. Y Me equivoqué en el conteo, ¿no? Francia y Japón votaron a favor, ¿no? Sí, 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 pero sí. ellos dos en la resolución de Rusia habían votado en contra. En la resolución que pedía el El cese al fuego anterior, ¿no? en la anterior resolución. Ok, En sí. esta que pone Brasil sobre la mesa, Brasil tampoco vota en una, sí, pero entiendo que vota, que no vota porque es presidente. Y si exactamente. preside, digamos que tendría el derecho al voto disidente en algún caso. Me parece que es la explicación que por ahí entendí. O sea, ¿hay movida ahí? ¿Hay alguna solución que provenga de las Naciones Unidas o simplemente es un juego de burócratas Sí, sí. que absurdamente juegan a los naipes frente a la desgracia de un pueblo que va al sacrificio? Es tremendo, Juan José, porque efectivamente en el Consejo de Seguridad, mientras no toques un interés concreto de una potencia que tiene capacidad de vetar la resolución, no pasa nada, se anulan entre ellos. Pero sí es muy triste y es lamentable porque el Consejo de Seguridad es el único órgano de todo el sistema de Naciones Unidas cuyas resoluciones son coercitivas, vinculantes o dicho en plata pura, que obligan a los países, Obligarían a un cuerpo de paz, digamos, se entre sanciona, comillas. tiene facultad para sancionar económicamente y tiene facultad también para una invasión militar o en su defecto para mandar una misión de paz, que esta se da, por ejemplo, voy a poner los casos concretos, una misión de paz es la UNIFIL, ¿no? Estos cascos azules, 15,000 cascos azules que los tienen que poner los miembros del Consejo de Seguridad. En este caso, la UNIFIL la componen mayoritariamente soldados españoles que están distribuidos, 15,000 de ellos, en la frontera entre Israel y Líbano, para garantizar que los israelíes y los del Hezbollah no vuelvan a ¿No? retomar la guerra que dejaron en 2006. En el caso, por ejemplo, la MINUSTA, es esta misión de Naciones Unidas para Haití, que después del terremoto hubo un desorden total, hubo anarquía, incrementaron los robos, etcétera, etcétera. Y bueno, a Brasil le fue permitido que parte de su ejército y de su policía se pusieran los cascos azules y fueran a representar a Naciones Unidas para evitar la anarquía. Entonces, esos son como dos ejemplos de lo que puede hacer el Consejo de Seguridad con resoluciones aprobadas sin veto. Pero mientras no se metan a entorpecer las potencias, ahí están. Y bueno, Estados Unidos me queda claro que vetó la resolución porque venía de Rusia por esa simple y sencilla razón, pero Rusia también vetaría en el Consejo de Seguridad cualquier resolución que sea mayoritaria para acabar con el tema de Ucrania. Entonces, es un juego bien delicado de burócratas, mientras en el campo, pues la gente sufre cotidianamente, Juanjo. En este escenario, teniendo un Biden que llega con bulla en la casa propia, con gente que viene de una antigua tradición bíblica, diciéndole, tú no tomes mi nombre en vano para tus... Tenemos un Biden que confrontará próximamente elecciones. Ha dicho algo que ha sonado terrible. Nosotros bancamos una, dos, tres guerras, las que sean, porque somos Estados Unidos, somos la potencia más grande del mundo. No, somos la potencia más grande de la historia, así que si hay que pagar la guerra de Ucrania, la pagamos. Si viene la guerra de acá en Gaza, la pagamos y ponme las que vengan, porque las bancamos, porque somos el país más grande, la potencia más... Somos nosotros, no se dan cuenta, somos nosotros, somos los más grandes de la historia. Y hay quien ha dicho, son los que deben también más grande en la historia, porque nadie tenía una deuda de ese tamaño. Y a ver si cómo cuadran los números, porque acuérdate que el 1 de octubre pasado no cuadraron los números para que cierres tu presupuesto del ejercicio que viene. ¿Qué hay ahí? Hay soberbia, hay también manipulación y fortalecimiento de la narrativa de nosotros somos los de la misión divina, la misión civilizadora, y somos los únicos que por derecho divino
podemos imponer esto que nos han dicho repetidamente, un orden basado en reglas. ¿Cuáles? Las que nosotros queramos. ¿Cuáles y cuánto? Hasta que las queremos romper. Principalmente las que se basan en la democracia, como se entienda, en el liberalismo social y en el libre mercado. Y mira, voy a retomar el tema de la democracia, porque parte de lo que hoy Joe Biden dijo en su visita a Israel, después de que dijo, les vamos a dar armas y dinero hasta que se llenen, para que se sientan protegidos y para que también todo lo que su domo de hierro necesite, cuenten con nosotros. Pero luego les dice, oigan, nada más hay por favorcito, así literalmente, no se excedan. Recuerden que ustedes son una democracia, ustedes no son bárbaros, ustedes son civilizados y una democracia se maneja por reglas y por respeto a la dignidad y remata. Ustedes son como nosotros los estadounidenses que no dominan ni gobiernan por el poder material, sino con el poder del ejemplo. Tú, cabrón, menos mal, menos mal que respeten la dignidad y menos mal que se basan en reglas, ¿no? Que rompen cuando se les da la gana, porque si no, este mundo ya hubiera desaparecido. No sé qué opinas al respecto, Juan. Sí, yo también vi un extraordinario despliegue de recursos militares, pero por sobre todo un extraordinario despliegue de cinismo elevado a la máxima potencia, como que se puede reflejar, por ejemplo, también en el canciller alemán Scholz, que dice, pues no, nosotros por la culpa que tenemos de lo que hicimos en el 30 al 45, bancamos lo que venga. Sin embargo, frente a este escenario veo que no hay salida, porque Netanyahu dijo, voy a entrar, y tiene a su gente diciendo, entras porque entras, y sus socios diciéndoles, si te metes, vas a meterme un descalabro tal que va a afectar mis negocios, ¿no? A mí la impresión que tengo es, Biden está diciendo, no entres, te voy a dar lo que tú quieras, pero no entres porque esto va a terminar mal, mal, las fotos, los videos, lo que va a circular nos va a desarmar el changarro. Es la impresión que tengo. Ahora, China, ¿cómo ves a China? Mirando de lejos, comiendo sushi. China está más de acuerdo con Rusia en cuanto a la creación de un Estado palestino coexistiendo en fronteras seguras y pacíficas con Israel, con el Estado judío, que no es tan judío como parece, como aparenta o como lo quiere convertir Bibi Netanyahu, porque recordemos que ahí existen 23%. Quiero hacer un paréntesis sobre lo que está diciendo para que lo sumes a tu análisis. Hablé con alguien al respecto y yo tan entusiasmado con el Estado palestino y me dijo dos cosas que me han dejado zumbando la cabeza. Jota, qué bonito es decir un Estado palestino, pero no es posible. ¿Pero por qué no? Le digo, me dijo, mira, en Gaza habían 5.000 colonos que para que se forme Gaza tuvieron que sacarlos y quien los sacó fue el ejército israelí. Y eso, me dijo, casi fue una guerra civil. En la Cisjordania hay 750.000 colonos. Nadie los va a... Eso, o sea, no va a ser, no va a pasar. ¿Cómo puedes construir un Estado palestino en ese escenario? Y por supuesto me quedé triste después de ese comentario. Pues esa es la consecuencia de las políticas de hechos consumados. O sea, Israel construyó infraestructura para que al momento de que la presión internacional los obligara a negociar, ya no partes de las fronteras originales, sino de las fronteras que se les dio la gana. Las de las políticas de hechos consumados que rompen la contigüidad territorial de un Estado futuro palestino. Pero esa es la postura de China. O sea, China apoya a Rusia en eso y sobre todo en el tema de la capital del Estado palestino, Jerusalén. Pero sí es cierto, o sea, esto que dices es cierto, eran 8,000 colonos y son 600,000, de acuerdo a lo que dice B'Tselem, este centro de pensamiento y de investigación israelí que se encuentra en Jerusalén y que, o sea, preciso las cuentas porque sí estoy bien actualizado de las cuentas porque ahí cada persona... Cada número cuenta ahí. Cuenta muchísimo por el terreno. Y mira, Juanjo, si tú quieres ir, tú dices, bueno, yo no quiero ir a Israel, no, me cae mal, lo que sea.
yo quiero ir a Jericó, que es territorio palestino, o quiero ir a Hebrón, o quiero ir a Belén, o quiero ir a la parte árabe de Jerusalén, no puedes hacerlo. Si quieres ir a Gaza, no puedes hacerlo sin entrar a Israel o sin que las autoridades migratorias de Israel te pidan tu pasaporte y te hagan una mega encuesta para ver si eres escaneada. un bicho raro o si eres alguien digno de entrar. Si detectan que no eres peligro para nada, ni que vas a andar fotografiando nada, ni nada, entras, ¿no? O sea, tú y yo no entramos. Bueno, entonces, en ese territorio de lo que se conoce como la Palestina histórica, estamos hablando de que hay 5.5 millones de palestinos, si sumamos a los 2.2 millones de la Franja de Gaza, a los millones de Cisjordania, que viven como un queso gruyere, penetrados por todos lados, con colonias israelíes enormes. Incluso hay cinturones de asentamientos judíos ilegales alrededor de Jerusalén Este para romper la continuidad territorial de Jerusalén Este con el resto de Cisjordania. Eso también es verdad. Y los palestinos, entre pueblo y pueblo palestino, tienen que enseñar su ID como su pasaporte para que los dejen cruzar. Eso les hace la vida miserable todos los días, porque hay presencia del ejército. Y hay checkpoints, retenes militares en donde quiera. O sea, degradan todos los días la vida y la dignidad de los palestinos. Por eso no me deja de impresionar que cínicamente Joe Biden, que tiene 50 años como senador de Estados Unidos, 8 de vicepresidente y casi 2 de presidente, como que no se entere y dice que Israel predica con el ejemplo como Estados Unidos predica con el ejemplo. Pero ¿por qué comento esto? Porque en las vías de crear un Estado palestino sin continuidad territorial, entonces las contrapropuestas que se han presentado son dos. Regresar a las fronteras del 67 y allá donde no se pueda, que Israel compense con territorio dentro de Israel que no está construido todavía y que sea Palestina para que haya continuidad territorial. Cuando los ultraderechistas, Ariel Sharon, Menachem Begin y todos estos, pero principalmente me concentro en Bibi Netanyahu y en Ariel Sharon, que son el último resquicio de la vieja guardia, aunque luego los jóvenes no están más prometedores para nada, no son más progresistas, sino más derechistas, crearon la idea del muro, el muro del apartheid, el muro de la separación, un muro como el que Estados Unidos nos está poniendo en la frontera con México. Este muro se roba tierra palestina, en donde ellos digan, o sea, si la frontera va por acá y ellos dicen que va por aquí, el muro lo ponen aquí. Y parte casas palestinas, parte escuelas, parte ciudades, parte pueblos. Yo ya nada más escucho a muchos opinólogos aquí que nunca han estado allá, pero que se dejan, que escuchan Televisa, ¿no? O leen El Comercio de Perú, diciendo cada cosa sin la mínima empatía, que dices, bueno, es asombroso, pero entiendes la lógica de los medios corporativos y el efecto en la narrativa. Entonces, dicen, ok, volvamos, y esto lo dicen China y Rusia, volvamos entonces a la esencia de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? A las fronteras del 67. Pero ahí hay algo interesante. Hay resolución, tú sabes que en el Consejo de Seguridad el inglés y el francés son los idiomas oficiales. Ya, Fuera okay. de ahí, las demás traducciones son traducciones informativas, pero digamos, lo mandatorio es lo que se diga en inglés y en francés. Bueno, en inglés dice que se salgan de territorios árabes y en francés dice que salga de los territorios árabes. Pues, ¿cuál resolución o a cuál idioma le hizo caso Israel? Salirse de territorios árabes. Y eso significa los que quieras, los que elijas. Porque si te dicen de los territorios árabes, entonces de todos. Si te dicen, salte de territorios árabes, Juanjo, tú eliges de cuáles. Entonces, lo que dice, ok, el argumento es ese argumento legaloide, aun cuando se sabe cuál es el espíritu de esa resolución, entonces hay intercambio de tierra. Allá donde no esté construido dentro de Israel, como ya tomaste esta parte de Cisjordania, entonces devuelve. Y así no hace sufrir a tu población que ya vive en esas colonias, que por cierto, hay muchas empresas, hay países que no permiten el comercio de productos fabricados en esas colonias o en esos asentamientos porque se consideran prohibidos. Pero Israel dice nada. No.
Entonces, ¿qué es lo que fue a decir Putin en China? Vladimir Putin dijo, nosotros somos de la idea de que un Estado árabe, un Estado palestino en fronteras seguras, es la garantía de una paz y que además su capital sea Jerusalén Este, que es otro issue importantísimo para Israel. Israel dice, no, Jerusalén es nuestra capital y de ahí no nos movemos. Pero la comunidad internacional no tiene sus embajadas en Jerusalén, las tiene en Tel Aviv, que es un mensaje Salvo Estados Unidos y un par más. Y un par más, como Guatemala y algún país de las islas de Oceanía. Pero el grueso de la comunidad internacional están en Tel Aviv, mandándole el mensaje constante a Israel de tu capital es Tel Aviv, Jerusalén es una ciudad internacional en disputa. Pero a lo que quería llegar con lo otro, si tú sumas a los de Gaza, si tú sumas a los de Cisjordania, a los de Jerusalén Este y a los entre 1.5 y 1.7 millones de árabes palestinos que viven dentro de Israel con pasaporte israelí, que esos provienen de la resolución 194.3 que le exigió a Israel en 1949 que les dejara volver a sus tierras, porque lo que hicieron con el plan de partición de la ONU, es decir, que en la parte que le había sido otorgada a los judíos, la resolución 181.2 de la Asamblea General de 1947, que esa parte era para judíos y esa parte era para los árabes. Entonces lo que hicieron el Lehi, el Irgun, el Stern, la Haganah, el Palmach, ¿no? Todas estas organizaciones que se dedicaban a la seguridad, Stern e Irgun son considerados terroristas. Bueno, iban a los pueblos árabes y literalmente hicieron procesos de limpieza étnica. ¡Pum! Sacaron a patadas y a punta de bala a árabes que habían estado ahí por 1300 años. Entonces, la ONU dijo, oye, por lo menos te exigimos que tienes que aceptar a 150,000, porque Israel nada más aceptaba a 100,000 de regreso. Bueno, son 150,000 los que terminaron aceptando. A la postre, esos son ciudadanos de segunda, es decir, tienen pasaporte israelí, pero no tienen derecho a comprar propiedades. Para que te das una idea, y tampoco a ir al ejército. Dicen por ahí algunos opinólogos aquí en México, esa es una prerrogativa, porque ¿quién querría ir a hacer servicio militar? Sí, pero es también la desconfianza de que aunque seas ciudadano, no te tenemos confianza porque eres árabe, que también es una práctica discriminatoria. Pero bueno, súmale ese 1.5 millones a los 5.5 millones de palestinos que viven en desgracia bajo la ocupación ilegal. Estamos hablando de por lo menos 7 millones. Israel tiene 8 millones de ciudadanos, pero si le quitas el 1.5 millones de ciudadanos que son árabes, que son palestinos, entonces Israel ya se queda demográficamente en una descompensación. Tarde o temprano, lo que dice este profesor de Cisjordania, Ayman Youssef, no peleen, no se desgasten, no permitan que nos sigan diciendo terroristas, pónganse a ser felices con sus mujeres en sus casas y crezcan a sus familias y en 40 años nos vemos. Tiene mucho sentido y eso es una bomba de tiempo, el tema demográfico que a los israelíes les espanta. No es casual que en 2018 Bibi Netanyahu, de forma agresiva, también solicitó que se aprobara una ley en la Knesset del Parlamento de Israel para que se judaizara más el Estado, la simbología, el himno, etcétera, 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 etcétera. Así que es muy complicado un Estado palestino, pero es preferible. Pero es el horizonte finalmente, ¿no? Es un horizonte y mira, yo digo esto, mi querido Juanjo, no soy brujo, ni soy previsor, ni soy vidente. Pero eres un brillante analista geopolítico. Hombre, muchas gracias. Pero los científicos sociales, bueno, los científicos de todas las áreas, pero los sociales, tenemos la obligación de observar comportamientos colectivos, de analizar frecuencias, de observar causalidades, es decir, qué fenómeno causa a otro y también cómo se correlacionan los fenómenos. Esa es la ciencia, la observación sistemática de la información que ya existe y metodológicamente comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no como hacen muchos opinólogos que hablan de chile, mole y pozole. Pozole es una comida muy rica mexicana, por cierto, de maíz. Pero bueno, entonces... En Perú le llamamos mondongo a eso. Todo, más ¿no? o menos, pero con nombre diferente. Continúa. Pero sí, a lo que quiero llegar con esto de la sistematización del conocimiento
a través de la observación histórica que tenemos como responsabilidad los científicos sociales, mi querido Juanjo, ya vimos frecuencias, o sea, ya vimos en el pasado, podemos anticipar también parte de lo que puede suceder con Palestina. Mira, los egipcios y los israelíes se odiaban a muerte. Israel le llegó a robar a Egipto hasta 3 veces el tamaño de su propio territorio ahorita en el Sinaí. Toda la colita esa que se ve del Mar Rojo, esa continuación de Israel, todo eso lo ocupó militarmente Israel después del 67. Y lo ocupó militarmente, incluso llevó a colonos judíos al Sinaí, a vivir al Sinaí. Y de 1967 hasta 1979, cuando se firmaron los acuerdos de paz de Camp David, teniendo a este presidente viejito, Jimmy Carter, se me había ido el nombre, Jimmy Carter, que estuvo antes que Ronald Reagan como el mediador de la paz, Anwar al-Sadat y Menachem Begin se dan la mano, intercambian territorios por paz. Esa era la filosofía, la estrategia de Israel. Robar lo que se pudiera de territorio y después en una negociación ganamos el reconocimiento, pero les devolvemos su tierra. Con Jordania aplicó la misma fórmula. Entonces, Egipto tiene movimientos como el Hamas. ¿Por qué no atacan a Israel? Porque Israel ya no se ha metido a sus tierras. Jordania tiene una calle otras estructuras de poder, ¿no? Claro. Y no se meten con Israel porque tienen una frontera en paz. ¿Por qué? Pues porque tienen su tierra sin la intromisión israelí. ¿Por qué surge el Hezbollah en el Líbano? Ajá. Bueno, porque Israel ocupó militarmente el Líbano desde 1975 y no se salió ahí por voluntad. Ya estaban colonizando el sur del Líbano, ¿no? Hasta el río Litani. Se salió porque lo sacaron a patadas los del Hezbollah en 2001. Por eso la guerra... Vamos a evitar algunos términos que nos ayuden a seguir teniendo. Pero finalmente es nombre propio. O sea, finalmente es nombre propio. Lo que quiero dar a entender es la estructura que genera la violencia y la hace permanente es la ocupación colonial que viola todos los principios del marco jurídico internacional y que también es un insulto a la inteligencia y además es un insulto permanente a la dignidad de los pueblos ocupados. O sea, en el Líbano todavía siguen ocupando las granjas de Sheba, que son libanesas, y en Siria no hay paz con Siria porque dicen, si es que los al-Assad son unos violentos que solo entienden por el código del poder y la violencia. No, es que los altos del Golán son sirios, pero ¿quién crees que los tiene ocupados? ¿Me explico? Entonces, en la medida que respetes a esos pueblos, que no te metas a sus territorios, que les devuelvas lo que les arrebataste, tú vas a vivir con tranquilidad. ¿Sí ves la posibilidad que al final digan, vamos a devolver estos territorios a Palestina, van a quedar chiquititos acorralados, pero van a tener su propio destino, o sea, y que a partir de eso construyan su propio Estado palestino? ¿Crees que existe esa posibilidad real? Ese es el reto verdadero. Y eso es lo que vive Netanyahu y gente que piensa como vive Netanyahu han estado impidiendo históricamente, desde que llegó en 1997 como el primer ministro más joven de la historia de Israel. Te iba a decir como el primer ministro joven, pero más bien es como el ministro más joven, primer ministro más joven de la historia, que nada más duró 1 año y medio porque fue a sabotear la paz. Y luego perdió elecciones y luego hasta 2009 fue que agarró ya viada y hasta la fecha nada más tuvo un receso entre el 2009 y 2023. Ha tenido nada más un receso de 1 año en donde le fue como en feria ante las autoridades de justicia de su propio país y que ahora creo, te lo platiqué en otra charla que tuvimos anteriormente, que creo que por ahí va el meollo del asunto, la vieja confiable, ¿no? Entonces, en conclusión, es muy difícil la idea de materializar el Estado palestino, pero si ya tiene las bases en el Líbano, en Siria, que mal que bien, aunque no haya un armisticio de paz firmado ni con el Líbano ni con Siria, Hezbollah solo se aloca porque hay estas querellas entre unos y otros, pero finalmente el Líbano está, digamos, tranquilo, y Siria está tranquilo, Jordania está tranquilo, Egipto está tranquilo. ¿Por qué no se tranquilizarían los palestinos? ¿Sí me explico? Okay. El problema es que sin una vida digna para los palestinos,
no habrá una paz armónica para los israelíes y al final de cuentas, sí, los civiles israelíes también son víctimas y también están atrapados, Para víctimas de terminar, sus élites. hay quienes dicen es que al señor gringo del norte no le interesa que eso se apacigüe totalmente porque es precisamente el territorio de Israel una plataforma para una base militar inmensa para seguir cautelando sus recursos militares, que podría seguir manteniéndola en tiempos de paz, pero que no justificaría la inversión que ahora mismo está enviando. Me parece que sí, 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 y también de las élites israelíes. Hay quienes dicen que la sociedad israelí está tan polarizada porque hay etíopes, hay rusos, están los que el Sabra, que ya nació ahí, están los hasídicos, o sea, O sea, grupos, necesitan un enemigo afuera para llevarse bien entre ellos. sí, algo así, grupos que si no tienen un amigo común implosionaría el asunto. Entonces, las élites tratan de mantener un equilibrio por ahí, pero mientras, pues están llevándose por las calles de la amargura a los vecinos. Pero lo interesante y lo esperanzador es complicado y es complejo, pero para mí los claros ejemplos que te mencioné, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, si les das su territorio, si les regresas su territorio, si te sales de su territorio, si le respetas su soberanía, si en algún momento puedes ir a visitar Palestina sin tener que aterrizar en Tel Aviv, sino que puedas aterrizar directamente en alguna ciudad palestina y que sean los palestinos los que te revisen el pasaporte, me parece que ahí habrá empezado a caminar la paz y la tranquilidad en esa región del mundo, mi querido Juanjo. Jesús López Almejo, un ser brillante, una mente Muchas gracias. privilegiada en el estudio de las relaciones internacionales, ha estado con nosotros. Hermano querido, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.